noche para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que nos visitan a través de la página y de las cuentas de la Iglesia Cristo en Mi Bendición, Facebook, en YouTube. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del FAN. Programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual a través de aparatos inteligentes, a través de lo que es la tecnología, llámese teléfono celular, llámese televisor inteligente, llámese computador, en fin, diferentes medios que hoy en día nos brinda la tecnología para poder interactuar, comunicarnos y poder sacar emisiones, programas como estos, en los cuales procuramos llevar una palabra de bendición hacia sus hogares sin la necesidad de que ustedes tengan que moverse hacia algún lugar específicamente, sino que desde donde usted se encuentre, sea su casa, sea incluso su trabajo, sea en el transporte, en el carro, en fin, donde sea, usted pueda disfrutar de cada uno de estos programas, que lo hacemos con el mejor de las disposiciones, como lo dije hace algunos instantes, procurando llevar una palabra de bendición, de edificación sobre todo y formativa a cada uno de ustedes. Como es bien sabido, este programa básicamente ha sido direccionado, dirigido, pensado de alguna manera en llevar temas que seguramente no son fáciles de tocar congregacionalmente, tal vez un día domingo o en otro tipo de servicios. Por eso lo hacemos de esta manera, a manera de conversatorio, para que podamos escuchar diferentes opiniones, diferentes conceptos y llevar a ustedes estudios en buena parte proféticos, en otros tal vez un poco más de lo que tiene que ver con la parte evangelística, y en otros casos también temas que son de interés, como por ejemplo cuando hablamos del Opus Dei. Así de que sean bienvenidos en esta noche a este nuevo capítulo del FAN. Quiero hacer una salvedad. Seguramente usted se extrañará porque hasta hace aproximadamente como un mes veníamos hablando del tema que hoy vamos a retomar, y hubo como un bachecito, hubo como un lapsus ahí en lo que son la parte, digamos, dinámica de nuestros programas, el consecutivo, llamémoslo de alguna forma. Tengo que decirles de que tuvimos algún tipo de inconveniente de carácter familiar, pero que con la ayuda de Dios ahí Él está al control de cada situación. Pero también paralelo a eso, se nos vinieron lo que ya son las festividades de Dios, las que están por allá registradas desde el Antiguo Testamento, en los libros de la Torá, en los libros de Moisés. Esas primeras tres festividades las acabamos de concluir el fin de semana anterior, y obviamente era importante, era fundamental de que ustedes volvieran nuevamente a retomar y nuevamente volvieran a entender. Hablo en el caso de los que ya conocen algo sobre este tema, y los que no, pues que vayan entendiendo lo que es el significado de cada una de esas festividades. Y por esa razón, hasta este momento, volvemos a retomar un estudio que dejamos por ahí en inicio, pero que si Dios lo permite, en este programa y en el próximo, trataremos de evacuar lo que es lo que tiene que ver con este estudio que habíamos comenzado, como les reitero, algo así como hace un mes aproximadamente. Les estoy hablando de las visiones, o la visión específicamente en el capítulo 1 de Ezequiel. Pero antes de entrar a analizar ya profundamente este estudio, en esta noche, como lo hicimos en el capítulo primero, me está acompañando el copastor, el hermano Edson. Seguramente nos estará acompañando, y probablemente algunos otros panelistas en otros estudios diferentes. Recuerde que procuramos hacerlo dinámico de esa manera para tener diferentes personas, diferentes conceptos, opiniones, dependiendo el tipo de tema que estemos manejando. Así de que a nuestros hermanos
A los que se preguntan solamente por qué estamos el copastor y yo, pues simplemente es porque este tema lo hemos decidido manejar de esta manera, y además pues porque, como usted recordará, el hermano Edson se encuentra fuera del país y ya en las próximas semanas estará nuevamente acompañándonos desde Bogotá, Colombia, si Dios lo permite. Copastor, buenas noches, bienvenido después de un largo tiempo a un nuevo capítulo del PAN. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Igualmente a nuestro hermano Exxon, que próximamente, como usted lo menciona, lo tendremos nuevamente aquí en este panel y que él nos brindará sus opiniones ciertamente controversiales muchas veces, pero que a fin de cuentas de eso se trata este programa. No todos podemos pensar lo mismo, tenemos que tener diferentes puntos de vista y sobre todo aquellos que muchas veces chocan con lo que son las tradiciones. Bienvenidos a mis hermanos que nos siguen en otros lugares del mundo. Sea la gran bendición para ustedes de parte de nuestro Señor. Desde aquí les amamos y los llevamos en nuestro corazón. Como lo menciona el pastor, estábamos hablando de un tema que mucha gente piensa que las profecías, ¿no? Hay que dejarlas porque al fin y al cabo son profecías, son cosas futuristas y que de pronto a uno no le van a tocar. Y puede que en algún punto de esto eso sea cierto, ¿no? Que nos desliguemos de ciertas profecías porque al fin y al cabo nosotros estamos en este mundo, vamos a vivir una situación y seguramente un día seremos raptados y partiremos con el Señor y muchas de esas profecías nosotros ni siquiera las vamos a vivir. Pero es bueno tener conocimiento de ellas y sobre todo en esta de Ezequiel hay puntos que realmente nos tocan a nosotros hoy en día como iglesia. Vamos a mirar cómo la experiencia de otros que se vivieron en esos tiempos nos van a tocar también a nosotros. Y obviamente desarrollaremos otras cosas que no nos van a tocar a nosotros, sino que, como lo mencionamos, van a ser cosas, incluso dentro de esta misma profecía, hay muchos estudiosos que no se han puesto de acuerdo, ni nos vamos a poner de acuerdo de qué son. Lo mencioné la vez pasada, esta es una de las profecías más complicadas que hay que leer a través de la palabra del Señor. Usted puede leer profecías de Daniel, puede leer las profecías que hay en Apocalipsis, las profecías que hay en otros pasajes, sea Isaías, Jeremías, todos estos profetas, Joel, que tuvieron esas visiones. Pero una de las más complicadas que nosotros tenemos es obviamente las de Ezequiel. Por eso hay que tratarlas con mucho cuidado. Y como les digo, aún hoy en día hay cosas que para nosotros son como vedadas, que hay que tener mucha sabiduría para poderlas entender. Así es de que bienvenidos a esta segunda parte de este estudio de la profecía de Ezequiel en el capítulo 1 y vamos a ver qué nos depara el Señor en esta noche. Muchas gracias, pastor, siga usted. Bien, vamos para de una vez entrar en contexto de lo que queremos en esta noche mencionar, entrar directamente a la palabra del Señor. Y hoy voy a utilizar una versión que últimamente la iglesia, los hermanos de la iglesia les ha gustado porque es muy fácil de entender, es muy fácil de manejar. Y les estoy hablando de la versión traducción lenguaje actual o TLA. De pronto aparecen algunos de los buscadores o en algunas de las páginas tal vez donde nos ofrecen contenido, digamos, de lo que es la escritura. Así que vamos a utilizar la versión traducción lenguaje actual y nos vamos a ubicar, lógicamente, en el libro de Ezequiel, capítulo 1, a partir del verso 1 en adelante. Y vamos a estar leyendo lo que son la escritura y nos dice de la siguiente manera. Dice, mi nombre es Ezequiel, hijo de Buzi, y soy sacerdote. Fui llevado prisionero a Babilonia junto con el rey Joaquín y muchos otros israelitas. 5 años después, Dios me habló y me hizo sentir su poder y me permitió ver algunas cosas que iban a suceder. Estaba yo junto al río Quebar. Era el día 5 del mes de Tamuz del año 30. Ese día pude ver que el cielo se abría, verso 4, que se aproximaba una gran tormenta, un fuerte viento soplaba desde el norte y trajo una nube muy grande y brillante. De la nube salían relámpagos en todas las direcciones y del medio de la nube salía un fuego brillante
que brillaba como el metal pulido. Luego salieron 4 seres muy extraños. Sus piernas eran rectas, sus pies parecían pezuñas de toro y brillaban como el bronce pulido. Cada uno tenía 4 alas y en sus 4 costados, debajo de las alas, tenían brazos y manos humanas. Extendían 2 de sus alas para tocarse entre sí y con las otras 2 alas se cubrían el cuerpo. Los seres tenían también 4 caras. Vistas de frente tenían apariencia humana. Vistas desde el lado derecho parecían caras de león. Por el lado izquierdo parecían caras de toro. Y por atrás parecían caras de águila. Como el Espíritu de Dios los hacía avanzar, se movían de un lado al otro con rapidez del relámpago, pero siempre hacia adelante, nunca se volvían para mirar hacia atrás. Estos seres brillaban como carbones encendidos. Parecía como si en medio de ellos hubieran antorchas, moviéndose de un lado a otro, o como si de un fuego muy brillante salieran rayos de luz. Mientras yo los miraba, vi que en el suelo había una rueda junto a cada uno de ellos. Las 4 ruedas eran iguales y brillaban como las piedras preciosas. Todas ellas estaban entrelazadas como si fueran una estrella. Eso les permitía girar en cualquier dirección sin tener que volver hacia atrás. Pude ver también que los aros de las 4 ruedas tenían ojos alrededor, y eso me llenó de miedo. Y con el Espíritu de Dios estaban en los seres y en las ruedas, los hacía avanzar en la dirección que quería, hacia adelante, hacia arriba o hacia atrás. Por encima de las cabezas de estos seres había algo muy brillante, parecido a una cúpula de cristal. Debajo de esa cúpula los seres se movían y extendían totalmente 2 de sus alas para tocarse entre sí, lo que causaba un ruido muy fuerte, semejante a un mar embravecido, y cuando se detenían, cerraban sus alas. Mientras tanto, con sus otras 2 alas se cubrían el cuerpo. Entonces podía oír por encima de la cúpula un fuerte ruido, como si allí estuviera acampando un gran ejército. Era como oír la voz del Dios Todopoderoso. Verso 26. Sobre la cúpula, el cristal, había una piedra preciosa que tenía la forma de un trono. Sobre ese trono podía ver la figura de un ser humano. De la cintura para arriba brillaba como el metal derretido y de la cintura para abajo brillaba como el fuego. Era como ver el arco iris después de un día lluvioso. Entonces me di cuenta de que estaba contemplando a Dios en todo su esplendor y me arrodillé hasta tocar el suelo con la frente, en la actitud de adoración. Entonces escuché una voz que me hablaba. Hasta ahí la escribí. Bien, he traído esta versión en esta noche, como lo dije hace algunos momentos, para compartirla con ustedes, porque seguramente de por sí estudiar, digamos, lo que es el tema de profecías y cuando se utilizan bastantes simbolismos, bastantes cosas que de alguna manera lo que el Señor siempre utilizó dentro de la escritura, incluso dentro de las mismas parábolas y libros proféticos, como es el mismo caso del Apocalipsis, siempre nos quiere mostrar algún tipo de cosas. Y aquí hay que tener cuidado en algunos aspectos, ¿no? Porque no siempre todo hay que tomarlo de una forma literal, ¿verdad? Eso lo explicábamos en algún momento cuando tuvimos el estudio precisamente del Apocalipsis, que también lo estuvimos analizando. Tal vez hay algunas partes que todavía no las hemos tocado a nivel de estudio. Seguramente en los próximos programas a lo mejor haremos estudios en las que tiene que ver con los temas que tal vez se nos han quedado sueltos de lo que es el estudio del Apocalipsis. Pero lo que les quiero decir es que si de por sí entender un poquito, digamos, las figuras que aparecen dentro de lo que es cada uno de estos libros, obviamente el lenguaje también en ocasiones no es fácil de entender. Me refiero cuando utilizamos versiones como la Reina Valera, es posible de que de pronto nos cause algún tipo de dificultad a la hora de analizar algunos pasajes. Por eso quise tener esta versión
que, como les digo, en el caso ya de la iglesia como tal, y los hermanos que nos acompañan los fines de semana lo saben, eh, he optado por utilizar recientemente versiones como esta porque es más fácil de entender para varios de nuestros hermanos. No significa que las versiones las esté descalificando, no. Simplemente que para estudios como esto es bueno tener diferentes versiones a la mano para poder entender un poquito mejor lo que hace alusión la escritura y tal vez poderla entender de una mejor forma. Habiendo dicho esto, lo primero que quiero mencionar, copastor, usted lo dijo la vez pasada, pero hoy quiero volver a retomar, es que este señor, estoy hablando de Ezequiel, fue contemporáneo con algunos otros profetas. Y recuerde que es una época, es un momento en el cual como que el Señor decide levantar diferentes tipos de profetas, ¿verdad? Entonces ahí es cuando usted encuentra profetas como Jeremías, encuentra profetas como Isaías, encuentra profetas como Daniel, encuentra profetas como es el mismo caso de Ezequiel. Eh, bueno, y en fin, diferentes tipos de profetas que se levantan para llevar un mensaje de parte de Dios. Mencioné en la ocasión pasada de que en algunos casos algunos estaban direccionados hacia un tipo de pueblo, otros estaban direccionados hacia otros. Es decir, por ejemplo, a esta altura como ya estaba el reino de Israel o la nación de Israel dividida en dos reinos, reino del norte, reino del sur o reino de Israel y reino de Judá, pues en ocasiones el Señor levantaba profetas para que cada uno de ellos se enfocara directamente en un pueblo de estos como tal, en uno de estos dos lugares como tal. Más sin embargo, estudiando un poquito más a fondo lo que es justamente el caso de Ezequiel, me doy cuenta de que hay tres profetas que de alguna manera son muy contemporáneos eh, y que si usted se da cuenta, si usted analiza, lee los libros de ellos, usted va a encontrar algo muy particular. Hablo de Jeremías, hablo de Ezequiel y hablo de Isaías. Si usted, por ejemplo, entra y empieza a analizar el libro de Isaías, si usted lo analiza desde el capítulo 1 hasta el final de lo que es este libro de Isaías, usted va a encontrar una particularidad. Y es que está muy direccionado es hacia Jesucristo. Menciona mucho esa la figura de Jesucristo. Si usted, por el contrario, analiza el libro de Jeremías, mire, si usted empieza y lo analiza y se va igualmente desde el capítulo 1 y le va poniendo atención a cada una de las cosas proféticas que se menciona, usted va a encontrar algo como un común denominador en este libro. Y es que se menciona mucho a Dios Padre. Pero si usted le prestó atención a este, por ejemplo, primer pasaje que mencioné de Ezequiel, usted se va a dar cuenta de que por lo menos en 2 o 3 ocasiones Ezequiel menciona al Espíritu Santo de Dios. Usted se va a dar cuenta cómo específicamente está mencionado. Y el Espíritu me reveló, y el Espíritu me llevó, y por el Espíritu vi tales cosas. Siempre está mencionando el Espíritu Santo de Dios. Si usted se da cuenta, por ejemplo, en el caso de estos tres profetas, se complementan mucho en lo que es la visión de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hablo de Jeremías, hablo de Isaías, hablo de Ezequiel. Pero quiero darle la palabra a usted, copastor, para que usted también nos siga aportando en este estudio. Más adelante seguramente les estaré comentando algunas otras cositas referentes a lo que es este pasaje de Ezequiel. Sí, exactamente, pastor. Ahí hay dos términos que me gustan de todos modos en esta apertura que hace este libro, ¿no? Una, la presentación, ¿no? Muy distinta a los otros libros. Él de una vez se declara, a mí fue el que me la revelaron, a mí fue el que me la dijeron. Él se presenta, dice, y él mismo está escribiendo la cuestión. Muy distinto a cualquier otro libro, que muchos de ellos, dentro de la palabra de Dios, se especula quién puede ser el autor, ¿no? En este no, él directamente se declara. Y el último pasaje, miren la forma en que él, después de que ve la gloria de Dios, porque aquí
de acuerdo a otras versiones lo que vemos es eso, la gloria de Dios que se le ha revelado, se le ha abierto a Ezequiel. Miren lo bonito como dice, y me arrodillé hasta tocar el suelo con la frente en actitud de adoración. Qué hermosa palabra esa, ¿no? Ante la presencia de Dios dice, caí de rodillas, toqué con mi rostro allí el piso, porque estaba presentándose, ¿era ante quién? ¿O quién se le estaba revelando? Era justamente la gloria de Dios. Y yo creo que eso es algo que para cada uno de nosotros tiene que ser fundamental. Bueno, la gloria de Dios nos toca, mire, en la actitud de adoración que nosotros debemos de tener, tiene que ser suprema. Entonces esas dos porciones me gustan mucho en esta versión, como él las está declarando. Respecto a eso, lo que usted menciona, pastor, ¿por qué Ezequiel aparece en este tiempo? Cuando habían profetas en medio del pueblo de Israel. ¿Por qué el Señor levanta otro profeta más acá? Él mismo da la explicación. ¿Por qué él viene a ser parte de ese grupo selecto de profetas que se van a presentar? Resulta que el pueblo de Israel había caído en pecado, se había desviado en muchos de sus caminos. Mire, yo lo voy a dejar aquí, mire, el versículo 5, creo, de ahí mismo. Ezequiel 5, se lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan leer. Ezequiel capítulo 5 versículo 6, mire, y ello cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que todas las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Mire que Ezequiel hace un completo análisis de lo que le está pasando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está cayendo en cautividad en un lugar que se llama Babilonia, otros fueron a los asirios, caen en cautividad allí durante 70 años. Él está mencionando que fue cautivo, fue uno de los primeros que salió cautivo. En el programa pasado yo me acuerdo que les mencioné que él murió muy joven, por eso él no regresó a la reconstrucción de Jerusalén, o no se menciona, porque él murió bastante joven, o sea, su tiempo de profeta fue muy corto. Digamos que el Señor lo usó para lo que tenía que hacer y como que le dijo, ya cumpliste, lo recogió. Eso es lo que pasa. El pueblo de Israel había caído en mucho pecado. Ahí mismo en Ezequiel, yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchasen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Él les va a repetir aquí una cantidad de veces, los voy a invitar que ustedes lean todo ese capítulo 2. Les va a repetir, son una casa rebelde que se han desviado a través de sus caminos. Ahí en el pasaje anterior que vimos en Ezequiel les dice, dejaron mis enseñanzas, mis ordenanzas, mis mandamientos, y el pueblo cayó en pecado. Por eso el Señor los envía a ser cautivos. Ahora, durante ese proceso de cautividad, empiezan a levantarse una serie de profetas falsos, ¿no? Dentro de la iglesia ya del Señor o entre el pueblo de Israel. Eso está en Jeremías capítulo 7, no lo voy a poner porque es todo el capítulo, ustedes lo pueden leer, Jeremías 7. Allí aparecen, se levantan una serie de profetas falsos que empiezan a decirle al pueblo cositas como: vamos a reconstruir, a tener nuestro templo nuevamente levantado, vamos a tener fe, vamos a avanzar en esto. Y empezaron a profetizar y dice que a decretar una serie de cosas que ellos iban a realizar, ¿no? Y el Señor mirándolos desde arriba dice, pero si es que ellos están en pecado, ¿cómo el Señor va a obrar en un pueblo que esté en pecado? Él lo que estaba diciendo o lo que está buscando es que el pueblo de Israel dejara el pecado y el obrar. Sin embargo, aquellos profetas decían que eso no importaba, que ellos iban a profetizar sobre Israel y ellos se iban a levantar y esto y demás. Y el Señor entonces por eso levanta a Ezequiel y les dice, vaya y les dice que si ellos no se arrepienten, tú les das esta palabra, les llevas esta palabra, que ellos la escuchen si la quieren escuchar. Y les dices que mi castigo estará sobre ellos hasta que se arrepienten y entonces ahí sí obraré en ellos. Daniel se da cuenta de eso. Recuerden que Daniel al final, ¿cuál es la oración que hace Daniel?
Daniel en su oración, allí capítulo 7 también lo pueden leer, hasta capítulo 9 donde está la oración de Daniel. Mire que él dice que se inclinó ante el Señor y le expresa, le dice, Señor, nosotros abandonamos tus decretos, abandonamos tus mandamientos, nosotros somos culpables de lo que nos está sufriendo, estamos pasando. Pero él dice, ahora Señor, te pedimos que nos perdones y nos lleves de regreso a nuestra ciudad. Y efectivamente el Señor lo oye, pero miren la humildad que presenta Daniel. Reconoce, reconoce el pecado que ellos están teniendo. Se apartaron de sus mandamientos y ahora regresan y el Señor entonces ahí sí dobla su mano. La cosa contraria está pasando aquí con Ezequiel, que los profetas empezaron a decir que podían seguir seguramente como querían, que como estaban actuando, y solamente hacían era decretar y prometer, dice la palabra del Señor, cosas imposibles de las cuales Jehová no escuchaba. Y eso me trae a reflexión, pastor, lo que les mencionaba en un comienzo. Mire que estas profecías sí nos tocan a nosotros, porque si nosotros venimos a nuestro mundo actual, hoy, a este mundo que nosotros tenemos, ¿cuánto profeta por ahí se anda levantando y diciendo que decretando prosperidad entre el pueblo y que serán bendecidos en esto y aquello? Cuando el Señor lo primero que dice es que si se apartan de su palabra, de sus mandamientos, Él no va a prosperar a nadie. O sea, la cuestión es primero arrepentirse, volver a esa senda antigua, a los caminos. Y hoy en día uno dice, bueno, pero es que acaso nosotros no nos hemos vuelto, y no. No nos hemos vuelto, porque hoy en día están de moda, digamos, los matrimonios libres, la libertad de género, una serie de cosas que van en contra de Dios y la sociedad se está corrompiendo y todo. Entonces uno dice, ¿cómo se levantan también unos profetas a decretar bendición, así como en ese tiempo, a decretar una serie de cosas cuando el Señor lo que está diciendo es, si se arrepienten, recuerden lo que dice allí la palabra del Señor. Eso está en segunda de Crónicas, recuerdan capítulo 7, dice, si mi pueblo se humillare. Muestre, yo lo busco porque me parece importante esa expresión. Eso está en segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Vean lo que dice allí la palabra del Señor. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, dice, entonces ahí sí, yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Esa es la promesa del Señor. Usted no tiene que pactar, usted no tiene que hacer grandes cosas. No, el Señor lo que pide es arrepiéntase, arrepiéntase, entonces yo oiré su oración. Mire cómo los tiempos como que no cambian. Ezequiel fue mandado porque el Señor dijo, allá hay unos profetas que están diciéndole a la gente que todo va a estar bien y no les han dicho que la solución es arrepentirse del pecado. Hoy en día pasa igual. Entonces las cosas como que no han cambiado. Siga, pastor. Hay aspectos que, como usted lo menciona, copastor, siempre de todos modos la humanidad, la gente tiende a volver a esas cosas que en algún momento el Señor reprendió, reprimió, y a esas características seguramente que uno encuentra particularidades del pueblo de Israel, del Israel antiguo, del Israel de los profetas, del Israel de la época de los reyes, del Israel de la época de Moisés. Y de todos modos uno se da cuenta de que efectivamente hoy se siguen dando exactamente las mismas conductas que en ese momento eran reprochadas por el Señor. Más sin embargo, hace un momento, en el inicio, yo les mencionaba la afinidad que hay entre, por ejemplo, profetas como Jeremías, como Isaías o como el caso de Ezequiel, pero ahora le quiero mencionar otra trilogía de esos profetas. Y ya observamos, en el caso anterior le decía que cada uno tiene una particularidad, y es que cada uno describe a Dios desde una diferente perspectiva. Les mencionaba que en el caso de Ezequiel, si usted lo analiza el libro y nada más acá en este primer capítulo, usted va a encontrar de que él siempre menciona al Espíritu Santo de Dios. Pero también, hablando de cuestiones proféticas, le voy a mencionar 3 profetas visionarios enormes
de lo que es la última etapa de lo que será el mundo y obviamente de la iglesia y lógicamente también del pueblo de Israel. Me estoy refiriendo a Daniel, me estoy refiriendo a este mismo señor Ezequiel, pero también me estoy refiriendo al más contemporáneo de todos, y es el apóstol Juan. Si usted se da cuenta, en el caso de estos tres, ven la perspectiva, ven lo que ocurrirá en los últimos tiempos con muchísima anticipación, pero mire que hay algo particular, copastor, hermanos, oyentes, seguidores que nos siguen. En el caso, por ejemplo, de Daniel, él está más enfocado en presentar la última generación o el último tiempo del pueblo de Israel. Si usted se da cuenta, y este estudio lo tenemos, copastor, lo hicimos creo que con el hermano Exxon, de las 70 semanas de Daniel, si nosotros miramos, por ejemplo, esa profecía, si bien es cierto, nosotros esa vez la direccionamos y la enfocamos, los hermanos que tal vez no la han visto, ahí debe, usted la puede encontrar en la biblioteca de los programas de la Iglesia Cristo es mi bendición y específicamente del Faro. Cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, si bien es cierto, nosotros lo direccionamos con respecto a la iglesia, también es verdad de que en el caso de Daniel, esas 70 semanas le dan un reloj cronológico de la última generación de esas siete semanas que tienen que cumplirse, perdón, de esas 70 semanas que tienen que cumplirse para que el pueblo de Israel nuevamente vuelva a tener la promesa de volver a retomar esa tierra que en algún momento se perdió y esas 10 tribus que en algún momento también cada una tomó un rumbo completamente diferente. Eso con respecto a Daniel. Si usted por el contrario se va y mira las profecías del Apocalipsis de Juan Apóstol, usted va a encontrar de que aquí no solamente está hablando del pueblo israelita, está hablando de la última generación, del último tiempo a nivel global, a nivel del mundo, pero él le mete un ingrediente adicional y es la iglesia. Incluso cuando arrancan esos primeros capítulos, él empieza mencionando las 7 iglesias y los 7 candeleros que hacen alusión a esas 7 iglesias. Entonces, mire que aquí hay si bien es cierto, son dos hombres visionarios, hay una diferencia entre el uno y el otro, y es que uno está más enfocado al pueblo de Israel, el otro está más enfocado en los que son temas de la iglesia, y no solamente en la iglesia, reitero, sino a nivel global, a nivel del mundo, como es el caso de Juan. Ahora, usted se preguntará, en el caso de Ezequiel, en el caso de Ezequiel, nos está mostrando la gloria de Dios y lo que será el lugar donde habita el rey, donde está el rey, y seguramente el lugar que podremos nosotros observar donde él se encuentra en el momento en que todo esto desaparezca. Son 3 hombres que son bastante, pero bastante visionarios en ese sentido. Ahora, quiero mencionar un par de cositas de los que hace alusión a estos primeros versículos. Mire que Ezequiel menciona un par de situaciones interesantes. Él dice en su escrito, dice que él vio eh, cómo el cielo se abría. Y les pregunto a ustedes, esa visión también la tuvo un hombre. En épocas postreras de la iglesia o después de Jesús más bien. Les estoy hablando de Esteban. ¿Recuerda que Esteban tuvo esa misma visión? Dice la escritura en el libro de Hechos que veía claramente cómo el cielo se abría, ¿cierto? O sea, es una visión muy similar a la que tiene Esteban. Otra cosa, él también dice aquí que se aproximaba una gran tormenta y un fuerte viento soplaba desde el norte y trajo una nube muy grande y brillante, de la cual salían relámpagos en todas las direcciones. ¿Usted recuerda la historia, copastor, de cuando
Moisés sube por las tablas de la ley Ah, sí, y claro. dice que hubo un gran momento en el cual hubieron relámpagos y dice que él vio una gran nube que se posó encima del monte, ¿cierto? En la parte alta del monte Sinaí, y es justamente donde él tiene ese encuentro con el Señor. Mire que, si usted recuerda la historia y como lo menciona la Biblia, lo que dice es que él iba precisamente yendo de camino con Josué. Josué era su acompañante. Y hay un momento en el cual el Señor le dice a Moisés, le dice, no, Josué no puede subir acá. Usted solito tiene que venir acá porque este es lugar o tierra santa. Es un lugar donde solamente usted puede venir y donde yo me voy a revelar a usted y donde le voy a entregar las tablas de la ley. Si usted se da cuenta y si usted compara, esta visión es muy, pero muy parecida a la que tiene Moisés en el momento en el cual le son entregadas y le es revelada la ley de parte del Señor entregada para el pueblo de Israel. Mire cómo las cosas eh, tienen ciertas situaciones, ciertas particularidades, ciertos hechos que, así como le ocurrieron a ciertos personajes dentro de la escritura, vuelven y se dan en algún momento con otro tipo de personajes. Recuerdo que en el primer programa que hablamos de este tema, yo les hablaba de que esta figura es muy similar a lo que es el tabernáculo implementado directamente por el Señor y construido precisamente por Moisés con los atributos o las características que tenían que tener y que simbolizaban lo que es el reino de Dios en el cielo. Copastor, sigo con usted. Bien. Tengamos la visión de Ezequiel entonces lo que él está viendo en ese momento para que todos tengamos, digamos, como la idea de qué es lo que está pasando. Mire, dice el versículo 4 dice que de repente vino un viento recio, ¿no? Un viento tempestuoso. Dijo que venía del norte. Entonces imagínense, viene un viento de allí. Y dice que con ese viento venía una gran nube. Entonces imagínense, viene una gran nube. Dice, y esa nube estaba envuelta alrededor por un resplandor. Entonces viene un viento, viene una nube y la nube rodeada por un gran esplendor. Sin embargo, dice que en medio de ella venía otro resplandor y da una explicación allí, eso era como bronce. Yo me imagino entonces como en medio de la nube, ¿no? Una rueda o lo que sé yo que brillaba intensamente. ¿Qué había en esa ruedita o en esa parte que venía central? Dice que venían cuatro seres vivientes. Cuatro personajes ahí venían parados en ese lugar. Esos personajes los empieza a describir más adelante. Dice que tenían cuatro caras. Por cada lado tenía una cara como de hombre, una cara como de buey, una cara como de león, una cara como de águila. Además dice que tenían cuatro alas. Con dos dice se cubrían el cuerpo, pero con las otras dos ellos se tomaban así para caminar juntamente. Además que les menciona los pies, ¿cómo eran? Eran como de bronce, ¿no? ¿Qué más se ve? Dice que entonces ellos estaban en un lugar o debajo de ellos, entre la tierra y ellos, o sea, encima de la tierra, pero debajo de ellos, de esa gran nube, ¿qué había? Cuatro ruedas, las cuales estaban puestas allí y dice que giraban, porque cada rueda tenía como otra interna, giraban de tal forma que podían andar siempre hacia adelante y nunca hacia atrás. Y esas ruedas tenían una característica particular y era que tenían ojos por todo lado. Completamente. Mira qué visión tan tremenda, ¿no? Y termina diciendo la visión, o sea, aparte de que estaba esas ruedas, que además dice que los seres vivientes se movían de acuerdo a las ruedas, es decir, si las ruedas iban hacia un lado, los seres vivientes se movían, dice porque el espíritu de esos seres vivientes estaba en las ruedas. Entonces está la tierra, están las ruedas, está esa gran nube, pero dice que encima de la nube había también una gran expansión, inmensísima.
En algo otros eh, as- eh, traducciones dice que había un gran firmamento, ¿no? Sobre ellas. Y dice que en esa expansión había un trono. Y ese trono aquí lo describe como un zafiro, pero en otras versiones lo describe en otra forma, ¿no? Como que no tenía o como que no hay muy clara la idea cómo era ese trono. Lo importante era quién estaba en el trono. Y dice que era como una figura de hombre que estaba por encima de todos. Y ahí lo describe, era como fuego a su resplandor, esto y aquello. Entonces mira la visión, una nube con un resplandor alrededor, en la mitad otro resplandor brillante, dice, y en ese resplandor cuatro seres vivientes, y debajo de los cuatro seres vivientes, entre la tierra y esos seres vivientes, unas ruedas, y arriba de ellos una gran expansión, y en la expansión un gran trono donde había uno como de hombre, dice allí. Y todo eso enmarcado por algo que era como un arco iris. Esa es la visión que está teniendo allí el profeta Ezequiel y es la que nos menciona allí. Como les digo, después de que uno mira esa profecía, uno se enreda porque dice, bueno, ¿y qué significa unas ruedas llenas de ojos? ¿Qué significan cuatro seres vivientes que caminan siempre hacia adelante y nunca para atrás? Que van tomados, que tienen cuatro alas, que tienen caras diferentes, bueno, una serie de cosas. Y esto hay que entenderlo porque cada cosa lleva un simbolismo muy importante. Uno tiene que mirarlo detenidamente, como le digo, cosa por cosa. Seguramente nosotros no vamos a tener todo el estudio a eso porque sería muy largo. Y como le digo, O pastor, es tan complejo que ni siquiera los estudiosos se han puesto de acuerdo qué significa cada cosa. Sí, o pastor. pastor. Sí, yo le quería preguntar, ya que usted está mencionando eso, justamente, porque, mire, la mayoría de gente cuando llega a este punto dice, uy, pero esto, o sea, esto en vez de verse bonito, se ve es como algo, Espantoso. sí, como algo como que desagradable, ¿cierto? La Sí. pregunta es que le quiero hacer es, ¿esto entonces lo tomamos de una forma literal o es simplemente una analogía de las visiones o de lo que significa como simbolismo? Es un simbolismo. Y eso lo vamos a ver. Cada cosa, ¿por qué las ruedas tienen tantos ojos? ¿Por qué tenían que ser cuatro seres vivientes? ¿Qué significan esos seres vivientes? ¿Qué significan las alas? ¿Qué significa? Cada cosa, como le digo, es un simbolismo que ellos tienen. Comencemos nada más por ver cuántas veces ustedes notan ahí en ese pasaje que se repite, por ejemplo, el número 4. Si ustedes miran, el 4 está desde el principio. Y habían cuatro seres vivientes, y los cuatro seres vivientes tenían cuatro caras, y tenían cuatro alas, y tenían cuatro de esto, y cuatro de allí, y cuatro de lo demás. Entonces mire que el 4 se repite en una gran cantidad. Uno tiene que entonces ir a mirar a la Biblia qué relación tiene el 4, ¿no? Para el Señor y para las cosas bíblicas, con nosotros. ¿Qué relación? ¿Qué significa el número 4? Yo sé que esto lo hemos hecho algunos estudios acerca de los números, lo que representan los números dentro de la palabra de Dios. El 4, cuando hablamos de 4, hablamos de un cuadrado. Y un cuadrado es una figura perfecta que encierra un todo. Los cuatro lados, cuando son simétricos, o sea, iguales, forman ese punto exacto y eso se llama orden dentro de la palabra de Dios. Cuando usted encuentre el 4 lo que significa es orden, que no son cosas que están allí alborotadas, sino el 4 lo que significa es que todos los lados son iguales y están enmarcados en una plenitud perfecta, una simetría, eso se llama en geometría simetría, que es perfección. Y eso es lo que significa el 4 dentro de la palabra de Dios, perfección, plenitud. Plenitud, ¿por qué? Porque es lo que abarca, lo que llena completamente un cuadrado. Entonces notemos ya una primera parte, que cuando el Señor está mencionando ese 4, tantas veces, 4 de esto, 4 de aquello, 4 de lo más allá, lo que está significando es orden y plenitud dentro de las cosas. Entonces nótese que sí, que cada cosa tiene una representación.
Ya vamos a ver otras cositas, no sé si nos alcance esta noche, pero ya le digo, trataremos de hacerlo rápido para que no nos alarguemos mucho en esto. Siga, pastor. Bueno, no sé si de pronto dentro de esas analogías tenga ya preparado, digamos, pero algún aspecto, digamos, en específico. Yo quiero soltar, digamos, mi opinión y mi versión, por ejemplo, de lo que son esas cuatro caras. Y creo que con eso podemos en esta noche casi que estar finalizando este programa y no sé si usted, copastor, tenga, después de lo que yo diga, algún tipo de opinión referente a eso, si está de acuerdo, o si incluso tiene de pronto un concepto distinto al que yo voy a proponer. Hace algún tiempo, tal vez en época de pandemia, o sea, ya estamos hablando de hace un buen rato, recuerdo los días sábados haber tenido un estudio donde hablamos sobre los libros de la Biblia. Y dentro de esos libros de la Biblia, mencioné en algún momento los cuatro evangelios, que son entre sí, por eso se llaman sinópticos, porque entre ellos se complementan. A pesar de que son escritores diferentes, a pesar de que hay historias, el otro día también lo comentaba, de que inclusive no se repiten en ocasiones dentro de los cuatro evangelios, algunas sí, otras no. Eh, pero entre los cuatro usted los lee y saca una conclusión, digamos, absoluta de lo que fue el ministerio de Jesús, cuando usted lee los cuatro como tal. Bien, también en ese momento les decía que cada uno de estos escritos estaba direccionado hacia un tipo de pueblo. Eh, Hablo del caso de los judíos, hablo del caso de los griegos, hablo del caso de los hebreos, en fin, diferentes aspectos. Pero también mencioné algo, y aquí viene la correlación con las figuras mencionadas en Ezequiel, desde mi perspectiva, desde lo que yo he podido analizar, y es que, si usted se da cuenta, cada uno de esos libros enfoca a Jesucristo desde una forma diferente. Me explico. Por ejemplo, si usted lee el Evangelio de Mateo, Mateo siempre se direcciona hacia ese rey que ellos estaban esperando, ¿cierto? Que llegara para reinar, valga la redundancia, al pueblo israelita. ¿Se acuerda que ellos estaban esperando un rey que se levantara en ese momento y que tomara el control? No el Mesías, un rey, básicamente. Ellos estaban esperando. Y si usted mira el Evangelio de Mateo, pues prácticamente incluso él se toma el trabajo de mencionar la genealogía y todo eso para demostrar de que efectivamente el rey que ellos esperaban era Jesucristo. Ahora bien, ¿con qué figura se hacía alusión a un rey en épocas de Jesús? Con un león. Y entonces, obviamente, la cara de ese león, ¿cierto? Lo que significa es precisamente ese rey, que es el rey de Israel. El rey que, de hecho, recuerde usted que a Jesucristo, uno de los nombres con el que se le conoce es el león de Judá, ¿verdad? Dice la escritura en el libro de Ezequiel que si uno lo miraba por el lado derecho, encontraba la cara, era de un buey, ¿cierto? Ahora bien, si usted se va al segundo evangelio que encontramos en ese orden, que es el de Marcos, a Jesús Marcos lo enfoca más como ese servidor, como ese siervo, como esa persona que vino fue a favorecer a su pueblo, a los que lo necesitaban, a los que verdaderamente anhelaban el servicio de alguien que viniera y les extendiera la mano en diferentes aspectos. Hablo en cuestiones de, en esa época, por ejemplo, muchas enfermedades, como el caso de la lepra, como el caso, por ejemplo, de enfermedades graves como la epilepsia, y justamente el Señor viene a traer bendición y reprensión hacia ese tipo de enfermedades. Es decir, era un siervo.
Y esa figura de siervo se utilizaba homologada o representada en un buey. Pero igualmente Ezequiel dice que si lo miraba uno por la parte izquierda, entonces encontraba era la figura de un ser humano. Ahí se veía, era la figura de un humano. Pues bien, si nos vamos al tercer evangelio, en ese orden, que es el de Lucas, recuerde que Lucas es el único que inclusive menciona incluso la anunciación, el pesebre, lo que nosotros conocemos como el pesebre, es decir, toda la parte humana 100% de Jesús. Toda esa parte, digamos, humana es mencionada en el Evangelio de Lucas. Es decir, Lucas lo representa como hombre, como esa persona que es igual a cualquiera de nosotros y que simplemente no se colocó en la posición de Dios como tal, sino se despojó por el contrario de esa posibilidad, llamémoslo de alguna manera, o de ese atributo, para hacerse igual a nosotros y precisamente para no tener, vamos a llamarlo de alguna manera, una ventaja por ser el Hijo de Dios. Entonces se coloca como hombre. Y esa figura es la tercera que aparece por el lado izquierdo. La última cara, la que dice que se ve desde la parte de atrás, dice la escritura acá en el libro de Ezequiel, dice que es como si fuera un águila. Y el águila, recuerde que siempre hace atributo a la divinidad, hace tributo a lo sobrenatural, a lo sobrehumano. Recuerde que inclusive el águila dice que es la única que tiene la capacidad de perder todas sus plumas y volver nuevamente a levantarse, eh, incluso estando en las peores condiciones, incluso hasta el pico. En algunos casos es conocido de que ellas lo rompen en ocasiones contra las mismas rocas para que vuelva nuevamente y salga un pico todavía mucho mejor, todavía más maravilloso. Siempre que lo encontramos en la Biblia, cuando se refiere a las águilas, hace alusión a una figura sobrenatural y a una esencia del Señor. Y esa la encontramos precisamente en el Evangelio de Juan. Recuerde que Juan desde un comienzo, inclusive, él no menciona ni el pesebre, ni el nacimiento virginal de Jesús, ni nada de eso, sino él dice, y el verbo, hablando de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es mi postura en ese sentido. No sé, copastor, ¿qué usted piensa sobre eso? Totalmente de acuerdo. En la imagen que ustedes pueden ver ahí, está la representación de más o menos lo que es la visión de lo que tuvo Ezequiel, cómo él estaba viendo esa situación. Y lo que menciona el pastor acerca de que esos cuatro seres vivientes, esas cuatro caras de esos seres vivientes o esos seres vivientes, lo que están representando son los evangelios. Mire que desde ese momento ya el Señor les estaba revelando, o nos estaba revelando a todos el, el, lo que Él quería con su pueblo de Israel, y no solamente con ellos, sino con nosotros. Nótese, como yo les dije, tengan la visión exacta de cómo se ven las cosas. Hay un ser majestuoso dentro de un trono allí sentado, aún en expansión, que obviamente nosotros reconocemos desde lejos que se trata del Señor Jesucristo. Y les hablé que hay una tierra en la cual está diciendo que están posados esos cuatro puntos o esos cuatro seres. ¿Qué es lo que une, digamos, lo que es la esencia de Cristo Jesús con la tierra? Pues el conocimiento que nosotros tenemos de Él, la revelación que Él tenemos. ¿Y dónde tenemos la revelación de Cristo? En los cuatro evangelios. Quizá existen otros libros de la Biblia, como los que escribió Pablo, los que escribió Timoteo o los de Pedro, pero estos son libros doctrinales que nos enseñan cómo nosotros debemos comportarnos frente a las cosas de Dios. Pero los cuatro libros que nos revelan ese ser supremo a nosotros los hombres son los evangelios. Y por eso ellos son los soportes que están en medio de ese cuadro que nosotros vemos. La majestad de Dios, la gloria de Dios y abajo la tierra. Eso es maravilloso. Y segundo, mire que lo que demuestra allí Ezequiel, como dice, y viendo me postré en tierra porque vi
la plenitud, la gloria de Dios. Y es lo que nosotros estamos viendo. La plenitud, la gloria de Dios, ¿dónde se mostró? Se mostró fue con Cristo Jesús. O sea que esta visión está perfectamente entregada, es mostrándonos lo que el Señor, lo que Dios estaba a punto de revelar, y no solamente con ellos, sino con Jesucristo, lo que Él nos quería mostrar. Dos cositas ya para cerrar, pastor, porque ya se nos acaba el tiempo. Una, acerca de eso de los cuatro. Mire que el Señor habla de los cuatro vientos, hablando justamente de eso, de la plenitud del universo. ¿Por qué Él no hablaría de dos vientos, de un viento? Porque uno diría, no, es que no existe sino un solo viento. Mire que el Señor habla de cuatro vientos, y es justamente eso, porque habla de esa plenitud. Y aún más grande, habla de los cuatro ángulos de la tierra. Mucha gente dice, no, que la tierra es redonda y esto, y que lo han comprobado y aquello. Y yo estoy de acuerdo, sí, la tierra es redonda. Pero el Señor habla es de los cuatro ángulos de la tierra. ¿Y por qué habla de los cuatro ángulos de la tierra? Porque Él habla, como les digo, de perfección. Y el número 4 significa perfección, simetría completa de los cuatro lados, plenitud. Por eso el Señor habla de eso. El 4 es muy importante y ustedes pueden mirar, los invito, lean si verá el 4 cuántas veces lo repite en este pasaje. Es la plenitud, los cuatro evangelios, la plenitud del conocimiento del Señor Jesús. Gloria a Dios. Dios le bendiga, pastor. Nos vemos la semana entrante. Igualmente, copastor, feliz noche para usted, bendiciones, y nos queda, sí, un capítulo para desarrollar algunos otros aspectos que se nos han quedado por ahí sueltos de lo que es esta visión de Ezequiel, pero miren lo interesante cuando vamos dilucidando de a pocos cada una de esas visiones que este varón tiene. Y algo que lo dije también al comienzo y quiero cerrar un poco también con eso. Les dije que él está más enfocado, en este caso, en el Espíritu Santo. Y la misma Biblia dice que la revelación normalmente viene por el Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos revela las cosas. De hecho, en varias ocasiones la Biblia hace precisión sobre ese tipo de aspectos. El Espíritu Santo es tan fundamental dentro de toda la escritura que, por ejemplo, recuerdo que en el caso, digamos, de hombres como el caso de Sansón, siempre se dijo que la fuerza de él aparecía era porque el pelo le crecía y que entonces si perdía el pelo, entonces eso era lo que hacía de que este hombre perdiera toda su fuerza. Cuando uno analiza el libro de Jueces y particularmente la historia de Sansón, usted se va a dar cuenta de que ese no era el atributo por el cual este hombre se hacía fuerte, sino dice claramente que la presencia del Espíritu caía sobre él y en ese momento ese hombre tomaba esa fuerza tan tremenda. Y en el caso de hombres visionarios como profetas, como el caso de Ezequiel y tantos más, la misma escritura lo que dice es que el mismo Espíritu es el que revela cada una de estas visiones. A mí me parece esto interesante. Entre otras cosas, ¿sabe por qué, hermanos y copastor? Porque es que en 40 días vamos a estar celebrando la fiesta que conmemora al Espíritu Santo. Y es la del Pentecostés o la de las semanas. Y eso me parece extraordinario, porque cuando se colocan los temas, el temario para mencionarse dentro de los estudios del Faro, normalmente el Señor es el que los coloca, digamos, en un determinado momento, orden o situación, no es porque esté, digamos, algo ya premeditado de alguna u otra manera. Y mire cómo este tema se nos va a enlazar de alguna u otra manera con lo que es esa festividad donde se conmemora al Espíritu Santo de Dios. Con eso quería cerrar en esta noche, dándole las gracias una vez más a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este segundo capítulo de las profecías de Ezequiel, este Faro, y simplemente pidiéndole a Dios de que podamos seguir avanzando en cada uno de estos estudios y que podamos llevarles a cada uno de ustedes la mejor orientación y edificación
a través de este tipo de contenidos. Así de que bendiciones para cada uno de ustedes y será hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para todos en esta noche.